Hola, buenos días. En esta ocasión vamos a hablar de la guía de trabajo número 7, la última guía de matemáticas de grado quinto, que continúa con el trabajo de los números fraccionarios. Entonces recordemos que, como veíamos en la guía número 6, los números fraccionarios son unos números que constan principalmente de dos valores, que es el numerador, que es el número que se encuentra arriba, y el denominador, que es el número que se encuentra abajo. Entonces, el ideal de esta guía de trabajo es que reforcemos la parte de los nombres de los fraccionarios y los tipos que existen. Entonces, la clave para esta guía va a ser entender esta tabla que tenemos en esta parte. Démonos cuenta que tenemos fracciones propias, fracciones impropias, homogéneas, heterogéneas, decimales y fracciones que son iguales a la unidad. Entonces, lo ideal es saber identificar qué tipo de fraccionarios es el que yo tengo cuando estoy trabajando con ellos. Entonces, cuando hablamos de las fracciones propias, pues miramos aquí los ejemplos. Nos damos cuenta que en todos estos números de acá hay una constante, y es que el numerador o el número de arriba es menor que el número de abajo, ¿cierto? Aquí el 1 es menor que el 2, aquí el 3 es menor que el 5, 19 es menor que el 35 y el 50 es menor que el 51. Cuando esto ocurre dentro de un fraccionario, estamos hablando de fracciones propias, ¿listo? Todos estos números son menores a 1, ¿listo? Porque recordemos que aquí es como si estuviéramos haciendo una división. 1 dividido entre 2 me da 0.5 y 0.5 es menor que 1, ¿listo? Ahora, cuando hablamos de las fracciones impropias va a ocurrir lo contrario. En este caso tenemos que el numerador es mayor que el denominador, ¿listo? Entonces cuando ustedes vean esta situación, vamos a hablar de fracciones que son impropias. Aquí 72 es mayor que 35, 29 es mayor que 18, 15 es mayor que 12, 8 es mayor que 7, ¿listo? Entonces, cuando eso ocurre, decimos que su valor va a ser superior a 1. Ahora, cuando las fracciones son homogéneas, tenemos que comparar dos o más fraccionarios. Entonces, démonos cuenta que lo que tenemos en común en este cuadro de acá es que todos estos números tienen el mismo denominador, que es el 4. Cuando eso ocurre, hablamos de fracciones que son homogéneas, ¿listo? Cuando hablamos de heterogéneas, pues va a pasar algo diferente, y es que los denominadores que tenemos acá van a tener valores que son diferentes. Entonces, en ese caso, es cuando hablamos de fracciones que son heterogéneas. Fracciones decimales. Entonces, tenemos que mirar que aquí los decimales tienen en común lo siguiente. Tenemos un número 1 seguido de ceros. No importa si son 2 ceros, 3 ceros o 4 ceros. Siempre y cuando el primer número sea un 1 y esté seguido de ceros, hablamos de fracciones que son de tipo decimales. ¿Listo? Y finalmente, cuando hablamos de fracciones que son iguales a la unidad, tenemos que encontrar valores donde el numerador y el denominador valen exactamente lo mismo. 15 sobre 15, si dividimos 15 entre 15, pues sabemos que nos da 1. 48 dividido 48 también nos da 1. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces eso es lo que va a pasar en este caso. Ahora, ya hablando en sí de las actividades, pues tenemos que hacer lo siguiente. En el punto 1 me están pidiendo que yo escriba las fracciones que representan la parte pintada y las tengo que clasificar. Entonces, como veíamos en la guía número 6, tenemos que mirar cuántos de ellos están sombreados, y ese sería el valor del numerador o el número de arriba. Y luego miramos entre cuántas partes está dividido esa unidad, y ese sería el valor del denominador. Entonces yo pondría en esa parte de acá que les estoy señalando, pondríamos el valor del fraccionario. ¿Listo? Por ejemplo, 5 cuartos, 3 medios, pero en números. Y aquí en este espacio, mirando lo que acabamos de ver en las tablas de arriba, pues decimos si son propias, impropias, homogéneas, heterogéneas o iguales a la unidad. ¿Listo? Entonces, así es como vamos a desarrollar este primer punto. En el punto 2 tenemos un grupo de fraccionarios. Entonces, estos fraccionarios que tenemos en esta parte, la idea es que los clasifiquemos como decimales. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos la tabla de arriba, miramos cuál es la característica de las fracciones de decimales y los escribimos en esos espacios de acá. Lo mismo vamos a hacer con las fracciones que son impropias, con las que son iguales a la unidad y con las que son propias.
siempre utilizando estos mismos números de acá. La idea es que esos números queden repartidos en la parte de abajo. ¿Listo? Aquí en esta parte ya ustedes pueden colocar los números que ustedes deseen siempre y cuando cumplan con esas características. Van a escribir 6 fracciones propias, 6 impropias, 6 decimales y 6 fracciones iguales a la unidad. ¿Cómo lo hacen? Pues mirando los ejemplos que tenemos aquí arriba. Acá vamos a clasificar estos números fraccionarios. Entonces el mismo cuento, van a mirar ustedes, comparar el numerador con el denominador. Aquí se dan cuenta que el 7 es menor que el 8, entonces miran la tabla y dicen si va a ser propia, impropia, igual a la unidad. ¿Listo? Y aquí donde tenemos grupos de 3, la idea es que me digan si son fracciones que son homogéneas o si son heterogéneas. Y así se desarrolla ese punto. En el punto 8 pues ya tenemos teoría. ¿Listo? Entonces aquí simplemente van a marcar una de las respuestas dependiendo de lo que le están preguntando. ¿Cómo encuentran esa respuesta? Analizando la información que está en la tabla. ¿Listo? Lo mismo aquí en el punto 9 y en el punto 10. Y aquí también en el punto 11. La idea es que ustedes, a partir de lo que están viendo ahí, analicen un poco la pregunta y marquen una de las respuestas. En esta tabla, pues básicamente tenemos que completar los espacios que están aquí vacíos. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que aquí 2/7, entonces colocamos aquí en números el valor que corresponde. Y aquí en palabras, ¿cómo se llamaría el número que estamos señalando en esta parte? ¿Listo? Acá me dicen, calcule la suma del doble del numerador con el triple del denominador en la siguiente fracción. Entonces, ¿el numerador cuál es? El número 18. Entonces me están diciendo que lo multiplique por 2 y luego que lo sume con el triple del número 25. Aquí en esta parte, pues simplemente tenemos que encerrar en círculo las fracciones que son impropias. Teniendo clara la tabla de arriba, simplemente encerramos los números que correspondan a la información que dan con las fracciones que son impropias. En el punto 15 y 16 me están hablando que hay unas fracciones que son homogéneas. Recordemos que las fracciones que son homogéneas son las que tienen el mismo valor del denominador. ¿Listo? Entonces, van a tener, cada una de ellas tiene que valer en su denominador 5 y acá 11. Entonces tienen que pensar qué número sumado con el 2 me da 5 y allá en el valor de la A. ¿Qué número restado con el 3 me da 5 y allá en el valor de la B? ¿Y qué número restado con 1 me da 5 y allá en el valor de la C y luego lo suman? Y este ejercicio acá se realiza exactamente igual. Ahora, finalmente pues tenemos acá que colocar los nombres de los fraccionarios que representan estas expresiones de acá. Entonces ese es el trabajo de la guía número 7. Cualquier duda recuerden que por WhatsApp les estoy asesorando puntualmente.